Hola, bienvenidos a un nuevo segmento de esta sección Sesiones sin pacientes. El día de hoy estamos con un publicista de profesión, él es actor, comediante, un historiador empírico y desde mi punto de vista un gran aporte a la cultura de nuestro país. Él es el señor Gonzalo Torres. Gracias, Pedro, por tus palabras. Gracias por invitarme a este espacio físico, bien bonito además. Gracias. Y un espacio muy necesario y espero pueda, no sé, aportar en algo y en verdad hacer una conversación simpática desde tu punto de vista profesional. Sí, y tal vez podemos empezar por ahí. Gonzalo, yo soy psicólogo, como te comenté. ¿Has tenido algún acercamiento o algo con el mundo de la psicología? Tú, tal vez, como paciente o algo de manera cercana a esto. Sí, no mucho como la que quisiera. Felizmente yo soy una persona que me considero introspectiva, que es una cualidad que no mucha gente tiene. Y más bien, mucha gente está temerosa o no ha aprendido o no tiene el hábito de mirarse hacia adentro. Y yo siempre lo he hecho por cosas que me han sucedido en general y también por mi actividad profesional. O sea, en el sentido, por ejemplo, para mí yo considero que Pataclown me ha ayudado mucho, el clown, el payaso me ha ayudado mucho digamos, a hacer terapia de alguna forma. Claro. Y ya después entraremos un poco a eso, pero sí he seguido, por ejemplo, mi primer acercamiento ha sido con terapias familiares, por ejemplo. Ajá. Vengo de una familia con ciertos problemas familiares y a veces hemos tenido, yo el menor, terapias familiares. Bien, para mí a una edad de 10, 11 años, enfrentarme a cosas de mis hermanos que yo no desconocía, etc., fue complicado. Y luego, test vocacionales, o sea, ese tipo de cosas. En la adolescencia ya. Ya en la adolescencia. Posteriormente he hecho terapia de pareja también. Y también me he encontrado con mi hijo, por ejemplo, que ha hecho terapias y hemos hecho también este acercamiento, pero a través de mi hijo, que finalmente ha escogido también la carrera de psicología. Sí, sí, interesante. Mira, no sí, y además también el tema de la introspección personal y mi esposa es coach también. Y he aprendido yo en algunos cursos temas que tienen que ver de acercamiento de autoconocimiento, ¿no? ¿Ya? Y entonces sí estoy cercano a este mundo de conocerte un poco más, ¿no? Y creo que es necesario y bastante útil. Sí, te escuchaba el término de introspección. Yo soy un terapeuta de orientación psicoanalítica y soy un psicólogo que en mi forma de trabajar, en la técnica que uso, yo considero que mucho de lo que somos, o más bien todo lo que somos, tiene que ver con aspectos inconscientes, ¿no? Que uno los incorpora de manera muy importante de sus figuras principales y de aspectos sociales, ¿no? No es nuevo saber que la sociedad nos influye, ¿no? Aunque últimamente está como si recién se hubiese descubierto, ¿no? Pero te escuchaba y nosotros usamos mucho el término introspección, ¿no? Y dentro de la introspección hay un aspecto que me parece importante, que uno tiene dimensiones. Cuando uno empieza a pensarse, o algo que se trabaja mucho en la terapia, en la intimidad del consultorio, es las dimensiones que uno tiene, ¿no? Y a ti te he visto, y creo que el público en general, te hemos visto en distintas facetas, ¿no? ¿Cómo crees que juega las distintas dimensiones de Gonzalo en las distintas cosas que has hecho, ¿no? Bueno, yo creo que en mí ha habido siempre una permanente búsqueda por encontrar un centro y ese centro, un centro que me defina de alguna forma, ¿no?
Y mi centro y mi inquietud, en verdad, tiene una dimensión que yo considero que es, por un lado, muy creativa, de jugar con la creatividad, y por otro lado, siento una necesidad de comunicar. O sea, yo me considero más allá, o sea, de todo lo que he hecho, o mejor dicho, he logrado después de mucho tiempo definirme como globalmente un comunicador. Ajá. Sí, porque antes yo buscaba, pero ¿qué cosa soy? ¿Soy un publicista? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa ser publicista? ¿Soy un actor? ¿Soy un payaso? ¿Soy un escritor? ¿Soy también he hecho radio? Entonces, todas las cosas que me han que he hecho en la vida, creo que las puedo definir como un comunicador, una necesidad de comunicar en base a la creatividad. En el sentido amplio de la palabra comunicador. En el sentido amplio de la palabra comunicador, es decir, yo me considero alguien que tengo un mundo por crear, y ese mundo por crear, y me interesa narrarlo y compartirlo. Claro. En ese sentido, como comunicador. Y todas estas dimensiones se centran en esta búsqueda de contar historias, de encontrar algo con el cual conectarme con la gente, y que la gente se conecte también a través de mí con esa historia. O sea, sé que soy un buen comunicador, un buen contador de historias, y creo que ese es un don que digamos, conecta, y lo bonito es que puede hacer feliz a la gente, puede darle una sonrisa, puede darle una distracción, puede abrirle mundos, y creo que ese es un don que he sabido utilizar, pero al definirlo me ha permitido inclusive ampliarlo más y centrarlo y perfeccionarlo. Algo que en algún momento hemos conversado con algunos colegas, uno me contaba una anécdota bien paja, que era que en una encuesta de satisfacción al cliente, por así decirlo, en una institución donde estaba un psicólogo, me contaba que todos los psicólogos estaban felices porque los clientes, los usuarios, las personas, los pacientes, los calificaban bien, ¿no? Los calificaban bien, que se sentían muy bien con el psicólogo. Y él en esta charla dijo, bueno, por eso está mal, ¿no? Si nuestra función es hacer que las personas nos califiquen bien, simplemente estamos haciendo que los pacientes no se vean a ellos mismos, sino que nosotros les caigamos bien, ¿no? Porque mucho de nuestro trabajo, y en los procesos terapéuticos se ve mucho, es mostrarle a las personas dimensiones de ellos mismos que les joden, que les molestan, que les incomodan, o que muchas veces son hasta inconfesables para ellos mismos, ¿no? Y en ese sentido es natural en los procesos que las personas se incomoden con quien te lo señala, ¿no? A nadie nos gusta que nos lo muestren, ¿no? Ahora, para eso también uno acude a un psicólogo, ¿no? Yo también he sido paciente años, ¿no? Y uno se ve ahí. Ahora, en ese sentido, ¿qué dimensiones tuyas son las que más te incomodan, tal vez te molestan? Bueno, yo he tenido, para mí, como te digo, por ejemplo, el tema del clown y el payaso ha sido como una terapia para mí muchas veces, porque, y esto sí lo quiero poner un poco en perspectiva para explicar a la gente que el payaso no es como la actuación, en realidad. Uno tiene que descubrir dentro de sí mismo ciertos aspectos o dimensiones muy sinceras, llegar a un estado de vulnerabilidad, digamos, en donde las emociones pueden fluir, y reconocer que somos todos personas falibles y con miles de defectos, y que nos equivocamos y fracasamos una y otra vez. Pero al reconocer esto, en realidad lo que debemos hacer, o sea, el payaso primero, o cuando está en el proceso de aprendizaje, lo que primero que tiene que hacer es aprender a abrazar esto, que estamos hechos de yin y yang, y de lo malo y lo bueno, y reconocer que, bueno, que nos molestamos por un montón de cosas, que somos irascibles de pronto. Primero reconocerlo, ¿no?
que somos, que tendemos a mentir un montón, que somos conchudos, que somos mentirosillos, bueno, ya lo dije, ¿no? Que somos de repente un poco libidinosos, un poquito que nos tiramos aleros, o que de pronto somos físicos tartamudos, tartamudeamos, y a veces tratamos de esconder, pero cuando reconocemos eso, una vez que reconocemos eso, aprendemos a quererlo, Claro. a querer ese todo, en realidad, para después, y en el proceso del clown, podemos recién reírnos de eso. Ajá. Magnificarlo, ponerlo a la luz y decir, bueno, yo soy así y me río, pero primero lo reconozco. Antes de burlarnos de eso como payasos, debemos reconocer y quererlo y asumirlo como que somos eso también. Porque si hacemos el sentido inverso y burlarnos de lo que somos sin haberlo aceptado, lo que estamos haciendo es hacernos un daño. Un daño horrible. ¿Y hay algo de eso que tú sientes que te ha costado un poco más aceptar? Bueno, para los que... Por eso lo traigo acá, porque, por ejemplo, ahí está Gonzalete, por ejemplo. Gonzalete era un personaje un poquito irascible, ¿no? Así que se habla, y tartamudo, etcétera. Que también tenía sus lados bonitos y de repente hasta un poco libidinoso, etcétera. Y yo me reconocía en muchas de esas cosas y al principio no sabía. Después de tiempo, oye, pero yo soy así y asá, y esto me ha permitido reconocerme y decir, esto no me gusta tanto. Entonces... Pero a veces el resto lo señala también. El resto lo señala porque lo ve en ti, Claro. pero tú no lo ves en ti. Tú no lo ves en ti mismo. Entonces, pero me ha permitido de alguna manera sanar ciertas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué soy fosforito rápidamente? ¿Por qué? Y por qué tengo que volver a mi infancia, digamos, y recordar que hay algo que no me gusta y de pronto respirar un poquito y todo este fuego interior se calma un poquito, ¿no? Este fuego inmediato se calma un poquito. Claro. Pero también hay cosas como esta tartamudez, etcétera, que yo siempre más o menos he tenido y no me gustaba y he aprendido también a incorporarla y a quererla dentro, porque con saltar, todo así, Acelerado, ¿no? Acelerado, exactamente. Y he aprendido un poquito a incorporarla dentro de mi vida y tomarla como algo natural, en verdad. También hay otras cosas que yo he ido aprendiendo de quién soy. También la edad ayuda. Y este sentido, por ejemplo, yo era un niño muy, muy autoconsciente de mí mismo, quizás más que autoconsciente de mi físico, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y eso me hacía buscar como mecanismo de defensa el humor. O sea, desde chico... O sea, ¿en algo en particular con el físico? Digo, Yo era bueno, hasta ahora tengo una cabeza rara, pero de chico era mucho más cabezón, narizón también, y me consideraba más o menos feo, en realidad. Pero si yo veo fotos ahora de chicos, nada que ver. Pero es la autopercepción que uno tiene de sí mismo que es lo que más pesa. Es lo que más pesa y muy elevada además, ¿no? Porque hay mucha gente no tiene esa... Entonces yo recuerdo que estaba y que si alguien me miraba, no, es porque soy feo, ¿no? O si alguien me miraba es porque, me está mirando la nariz, no sé. Tenía esa autopercepción y una autoestima baja. Ajá. Entonces mi mecanismo de defensa siempre ha sido, en vez de que me mires y te burles de mí, me voy a hacer tu amigo y te voy a hacer reír. Claro. Te voy a hacer reír. Que ese es el estereotipo del payaso, digamos, el payaso que lleva la tristeza adentro, pero que hace reír a los demás. Ajá. Para suplir su propia tristeza o angustia, etcétera, ¿no? Y entonces eso sucedía en mí, y yo he aprendido después que el humor puede ser también un mecanismo de defensa, pero también puede ser muy, muy, muy sanador cuando lo miras desde un punto de vista que nos estamos compenetrando tú y yo.
en algo Claro. en los que los dos nos reímos. Yo me río de mí mismo y te ríes conmigo. No te ríes de mí. Aliviana la angustia Sí. también, ¿no? Sí. Porque cuando uno interactúa, se despiertan angustias. Cuando alguien conoce a alguien, cuando alguien está frente a alguien, inevitablemente se despiertan angustias que algunas veces son tramitadas rápidamente y otras veces no, ¿no? Eh, pero claro, entiendo que el humor como mecanismo de defensa es un término muy psicoanalítico, por cierto. Eh, en ese sentido, lo llamaríamos formación reactiva. Es cuando transformas un impulso inaceptable en algo totalmente contrario y aceptable, Ujú. ¿no? Pero también es un recurso, ¿no? Es un recurso Un que, recurso, que claro. yo creo que también soy partidario de que el humor muchas veces es un recurso que ayuda a tramitar tanto la agresión que podemos sentir hacia los demás, y la agresión en el sentido de que la agresión nos ayuda, la agresión es un recurso en la vida, la violencia no, es distinto, Ujú. ¿no? Pero la agresión es un recurso que nos distancia del otro, o sea, desde niños aprendemos a usar la agresión para distanciarnos, diferenciarnos del otro, ¿no? Pero también puede ser un recurso, o sea, la agresión también a veces se vuelca contra uno mismo, Ujú. ¿no? Y uno puede usarla a través del humor, burlándose de uno, riéndose de uno y de aspectos que uno tiene, ¿no? Ujú. Sí, lo que dices es bacán, pero yo siempre pongo, o sea, nunca hay que burlarse de uno mismo Ujú. sin haberse aceptado, porque si no Claro. te estás agrediendo a ti mismo Ajá. innecesariamente. Y te pones como una posición masoquista ya. Sí, masoquista totalmente, y es como autocompasiva en realidad, demasiado, porque estás inconscientemente generando, eh, quieres generar lo contrario, es decir, tengan compasión de mí también, o sea, me río de mí, jajaja, pero míreme, soy pobrecito Sí. también, Sí, sí, sí. y inconscientemente creo que estás haciendo eso, pero cuando ya lo tienes completamente aceptado, Claro. que cuesta, a mí me ha costado también bastante tiempo en aceptar muchas cosas, pero ya las considero muy naturales. Yo creo que la edad también y el tiempo... ¿Tienes 53? Tengo 53 años. Ajá. Bueno, 52, ahorita en 10 días cumplo. En 10 días, sí. ¿verdad? Casi. Creo que el tiempo también ayuda, si es que tú haces un trabajo también, porque si no, ¿cuánta gente se pasa la vida entera, hasta 80 años, con mecanismos que tú dices bien tristes en realidad, ¿no? Y que no han reconocido muchas cosas de su vida. Sí, y aparte esa posición de ser el payasito, de ser el jajaja, o sea, ya todo el tiempo el jajaja, el payaso, No, claro. Te coloca en una posición donde ya, por un lado, el resto no te toma en serio, Sí. y por otro lado, tú también te colocas y te recolocas en la vida, y pasan los años, te comento porque lo vemos mucho en la clínica, conversando con terapeutas, muchos pacientes se colocan muchas veces en esa posición, ¿no? Y en esa postura, y al final les cuesta avanzar muchas veces porque, vamos, una parte de la vida necesita una seriedad y un rigor importante Ujú. para crecer, ¿no? Me quedé pensando un poquito en esta palabra, cosas de... González era libidinoso. Veía la entrevista que hizo Carlos Orozco hace unos 3 años, pre-pandemia, en ese programa bien bacán que tiene, que es Ventana de Emergencia. Y él decía, González era pervertido. No. Era libidinoso. Haces una diferenciación Sí. entre lo pervertido. Y yo veía los videos, pues, González presentando a la Barbie Lewinsky, ¿no? Haciendo comentarios que seguramente ahorita serían funables, ¿no? Censurables. Pero podía incorporar la sexualidad como parte de la construcción de ese personaje, ¿no? Sí. Yo siempre digo que hay que ver el contexto. Muchas Ajá. veces hoy estamos, digamos, vivimos en una inmediatez tal que a veces sacamos, sobre todo con las cosas del pasado, ¿no? Y también a veces del presente, sacamos las cosas fuera de contexto. Claro. Y las descontextualizamos, porque si queremos analizar algo y hasta funarlo, hay que ver el contexto de qué se dijo, cuándo se dijo, por qué se dijo, Ajá. y no llegar a de hacha cancelar a algo porque sí, porque Ajá. simplemente es como si alguien dijera, por ejemplo,
mierda, así de la nada. Uy, dijo una lisura, funado. Ajá. Pero ¿en qué contexto lo dijo? ¿Por qué? Uy, de repente fue algo... Entonces morigera un poquito también esa reacción. O sea, lo dijo porque... justo no lo vimos porque le había caído una piedra en el zapato, le había caído una piedra en el... Claro. Y dijo, y le salió una reacción inmediata. ¿Me entiendes? Es por poner un ejemplo, claro. ¿no? Y en realidad, yo creo que siempre el contexto es necesario. Y es algo que antes de actuar y castigar, censurar al otro, sea alguien a nuestro alrededor, tenemos que pensar un poquito antes de emitir un juicio. Porque si no, se convierte ya casi en un prejuicio. Y en el sentido de, ¿por qué Pedro ha dicho lo que ha dicho? ¿Por qué vamos a analizar esto? No, Pedro, te has equivocado en este sentido. Más que, Pedro, ya no eres mi amigo porque acabas de decir esta vaina. Ya, ¿sabes qué? Te vas al ostracismo y te pierdo como amigo. Claro, pero estás hablando de que eso, poniéndolo a nivel contextual, implica un nivel de... De análisis. O sea, sí, pero poniéndolo una capita más abajo, un nivel de tolerancia al otro, de la posibilidad de decir, vamos a parar un ratito y vamos a ver, vamos a agarrar perspectiva. En este contexto de inmediatez que me parece bien baja lo que decías, sabemos que no hay mucho de esa posibilidad. No hay mucho, reflexiva. Exactamente. ¿No? Pero yo creo que es verdad, pero estamos perdiendo esa capacidad reflexiva. Exacto. Esa capacidad de reflexión y de... que es lo mismo que pasa con alguien que de pronto está jugando fútbol y ¡pin! Le cae una patada, una cosa así, y no sabe si en verdad le fue a la bola, ¿no? Y el otro pata reacciona y mete ¡pum! Claro. Y le mete un combo, ¿no? Nos estamos convirtiendo en eso, en reaccionar inmediatamente y no esperar un ratito. Como estas conversaciones que uno tiene, y, por ejemplo, a veces hablando de política con algunos familiares, uno dice, mira, me parece que él, me parece interesante este... Ahí está, pues. Ahí está, inmediatamente, ahí está. Eres pro esto. Eres ¿no? claro. Pro derecha, pro izquierda, eres rojo, caviar. Rojo, sí, eres caviar, que eres DBA, que es lo que sea. Matizar es difícil. Sí, ¿no? es difícil, sobre todo en momentos donde todo el mundo está polarizado en blanco y negro. Claro. No estamos viendo los grises, en verdad. Perdemos esa posibilidad de ver los grises en todos. No somos ni blanco ni negro, todos somos grises en la vida. Tenemos estas cosas, estos matices que nos hacen justamente ser interesantes y mucho más ricos en personalidad. Qué aburridos sería si hubieran dos bandos completamente distintos. Estaríamos realmente guerreando permanentemente, ¿no? Claro. Volviendo a las épocas de la caverna, ¿no? Neandertales contra el Cromañón o los Homo sapiens, no sé. Sí, una vez algo así le dije yo como paciente a mi terapeuta y ella me dijo, Pedro, imagínate que también hay un mundo de colores, no solo de grises. Yo me quedé También, imagínate. Ya, claro, implica una mayor amplitud. Ahora, ¿te ha pasado que tú te has sentido funado en algún momento, como que tú has dicho, pucha, aquí la gente lo está tomando como... O no particularmente, sí, no sé. pero no a nivel tan grande, en realidad. La gente puede estar en desacuerdo. Claro. Lo que no... Y simplemente yo, por ejemplo, en Twitter, etcétera, yo simplemente... ¿Usas Twitter? Sí, uso Twitter. Por ejemplo, si ha habido algo, yo dejo que la gente reaccione y todo. Están en su derecho y hasta insultos, etcétera, ¿no? Y están en todo su derecho, pero yo no... Porque no es el espacio para responder, es inútil responder en 180 caracteres algo que puede ser... Y en un espacio tan abierto, ahí creo que hay espacios que si quieres lo hacemos en ese lugar. Y siento que sí, de repente hay actitudes o acciones que yo he tenido que son muy, muy debatibles, pero tengo mis razones en realidad. Pero no he sentido que haya habido algo muy, muy, muy grave en todo caso. Pero yo lo dejo ser, porque a veces las cosas
no podemos ser caramelitos para todos. Simplemente Claro. tenemos que aceptar que hay gente que, bueno, que es indiferente aún, ¿no? Porque ese es el otro síndrome de tratar de gustarle a todo el mundo, ¿no? Claro. Y eso también es, no, hay que gustarle a todo el mundo y hago todo lo posible para Como que todo el mundo... te vuelves como camaleónico, ¿no? Sí, y uno tiene que también tener su posición, ser una persona con ideas y con pensamientos y opiniones Ujú. que pueden ser distintas a las tuyas. Pero sí creo que en realidad el, el espacio no está en las redes sociales. Hay muchas cosas, son interesantes de las redes sociales, pero hay ciertas cosas que yo creo que no pueden ser, Te refieres al debate. sí, o sea, debatidas en redes sociales si es que no nacen de una cierta autoridad en ese aspecto. Y creo que en las redes sociales confunden gente con autoridad de gente que habla porque tiene teclado o Claro. escribe porque tiene teclado. Y entonces, como hay una intermediación ahí, no sabes si la persona tiene un título, no tiene título, de dónde viene, cuál es el... Entonces, simplemente si está opinando por opinar, Claro. o hay alguna cierta validez dentro de eso. Como hace rato comentábamos de algún personaje, ¿no? Te lo mencionaba, que comenta mucho últimamente. Pero claro, yo digo, uno, por ejemplo, es como que yo me ponga a comentar sobre los últimos descubrimientos de física, ¿no? Yo soy Claro. psicólogo, a mí háblame de la mente, pero yo Claro. puedo opinar de esto, pero como una opinión tal vez muy cautelosa, una impresión, pero sí, hay gente que se tornan como, o muchas personalidades como los abanderados de las opiniones, ¿no? O los abanderados también de la moral de... Claro. O sea, por ejemplo, y este es un caso típico en realidad, que no me ha pasado a mí, le ha pasado a un montón de gente en realidad, o sea, no poner algo divertido o algo gracioso, por ejemplo, y claro, y alguien dice, pero miren, el Perú se está cayendo a pedazos y el payaso poniendo algo divertido. Claro. Y era, ¿de dónde viene ese comentario? O sea, yo pondría... O sea, me pongo a pensar, ¿de dónde viene ese comentario? ¿Por qué esa persona dice lo que tiene que decir? Cuando el mundo justamente es lleno de matices. Claro. Es que acaso no hay cabida dentro de sí, reconozco, pero es como, tenemos que seguir un solo discurso, sí, el mundo se está cayendo a pedazos, el Perú se está cayendo a pedazos, y entonces no hay lugar para algo divertido, no hay lugar para un color. O sea, Para la cultura. Para la cultura, en todo caso. Claro. Por ejemplo. No, porque ahorita estamos viviendo un momento. Entonces, yo no soy el responsable de esa palabra. Claro. Es quien emite eso, es el responsable, y por mí... Ahora, pero eso es un síntoma. O sea, yo creo que eso sí es... Porque sí es un síntoma en el sentido de que si tú exploras a esa persona y le atraes, como dices, al llano, y dices, ya, a ver, entonces, dime qué debería hacer. Esa persona probablemente, no, deberías importarte, ya, dime cómo. Ya, debería hacer esto. Pero yo a veces comento, eso, más que... O sea, hay como una limitación porque en el argumento, porque se deja llevar mucho creo, por pura víscera, por Sí, puro sí. impulso, por pura cólera, porque creo que ese comentario muchas veces viene del cómo me encantaría vivir en un mundo de fantasía en donde todos piensen como yo, Exacto. o en donde mi opinión pese. Justamente lo que dices, sí, pero te lo puedo decir cara a cara, porque esa es Claro. en las redes sociales, meterse en una discusión me encantaría, y muchas veces lo he pensado. Te entiendo. ¿Cómo quisiera? Y eso lo he pensado varias veces. ¿Qué quisieras que tuitee? No, tal. Ya, ¿cómo lo tengo que hacer? Dime, por favor. Claro. Uno, o te contestan, o dos, no te contestan, Claro. porque ya se sintieron validados simplemente con decirte eso. Claro, existe. Pero cuando comienzas a establecer un diálogo, Claro. no. Pero me ha pasado muchas veces cuando la gente está al frente. Ya, muy bien. Y entonces, ¿cómo debería ser? De a tú, ya. Sí, se baja la cuestión. Ya, muy bien, te entiendo, te escucho, además te estoy escuchando y quiero entenderte. Entonces, ese tipo es bajar un poquito al llano
sentarnos a ser dos personas conversando, que tú puedes tener tu idea, tú puedes tener tu opinión, y yo también. Que es un poco lo que decías en esta entrevista con Carlos Orozco, juntarse, ¿no? Oye, vecino, decías algo que me pareció bien, bien bacán. Vecino, ¿por qué usted su perro orina? No, vecino, es que lo saco en la mañana. Pero mire, recoja su deposición. Ya, vecino, disculpe, o sea, con la firmeza con que estoy expresando mi incomodidad, pero poder recibir también el argumento del otro, el contexto, lo que decías, y poder como conversar, pero para eso hay que darle espacio al otro. Pero. Yo siento, pero yo siento que justamente no estamos llegando a ese nivel, y estamos en la sociedad, en un momento en que estamos erizados todos, polarizados, y nos lleva justamente a nuestras relaciones sociales, familia, vecinos, etcétera, por la caca del perro, a inmediatamente reaccionar de la manera más brutal y visceral, como tú lo pones, posible. En vez de justamente llegar a este lugar de democracia, en donde tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión, y vamos a llegar a un punto medio en el que podamos conversar y arreglar. De repente, hoy día no lo solucionamos, pero volvemos a conversar el día de mañana. ¿Te parece? Pim, bacán. Entonces, tú no sabes lo que la gente trae a la mesa. Cuando la gente conversa y dialoga, trae a la mesa lo que si se levantó con el pie izquierdo, si el esposo le gritó, si el hijo se portó mal, no sabes. Entonces, quizás al día siguiente, wow, se ganó la lotería, no sé cuánto, y viene con otra cosa a la mesa. Ahora, en este contexto poco amistoso que estamos describiendo, creo, indirectamente o directamente, tú has sostenido este programa que me contabas que se dejó de grabar en 2018 más o menos, 17, 18, cultural por casi 20 años, entiendo. ¿No te desanimabas? O sea, tú hablando de la cultura, señora, visite ese lugar, mire qué bacán por acá, y por allá vacando presidentes, cerrando congresos, marchas por acá, por allá, el país haciéndose como está ahora, pero, o sea, ¿cómo se sostiene eso? ¿Cómo lo vivías en paralelo? No lo sé. Sí, es que ahí está el tema, justamente, o sea, no... Hay lugares en donde no puedes dejar que permee esa sensación o esa cuestión. Es como, por ejemplo, y ese es el lugar que sucede, por ejemplo, reuniones familiares, familias grandes, las frases, aquí no se habla de política, fútbol ni religión, que es muy saludable. Igualmente, y eso eran muy sabios nuestros abuelos en traer esa frase a la mesa, porque es así. En ese sentido, yo creo que hay cosas que no se pueden permitir permear. Estamos en un ambiente familiar agradable, pongamos música, bailemos, dejemos de lado otras cosas. Así creo también que hay espacios en la sociedad que no pueden ser permeados por la apatía, el desgano, el odio, etcétera, porque si no, no estamos separando las cosas, la cultura, etcétera. Hay muchas cosas que nos elevan como seres humanos, elevan nuestro espíritu, elevan nuestro conocimiento, y una de esas es la cultura. ¿Y de dónde tú sientes que ha venido este interés tuyo? ¿Por la cultura, por la historia? Porque siempre he tenido esa sensibilidad creativa, digamos, tanto en hacer como en reconocer. Mi padre era arquitecto y me enseñó a ver la arquitectura y qué es lo bello de la arquitectura y cómo se relaciona también con el entorno. A mí me encantan cuando la cultura no es el hacer por el hacer o el mostrar por el mostrar, sino qué relación tiene eso, que de pronto tiene también una relación visceral conmigo. Uy, lo odio o lo amo. ¿Por qué amo tanto eso? ¿Por qué me es estético esto? Creo que debemos encontrar esos lazos en qué me está diciendo la cultura acerca de mí y acerca de mi sociedad, del lugar en donde vivo. Por eso yo valoro mucho, siempre he dicho, por ejemplo, el teatro es un espejo de nuestras vidas, nuestros sentimientos y hasta de la sociedad, en realidad. Lo que estamos viendo, mediatizado. Por eso la cultura es una forma de ver el mundo
a través de otra cosa. Ajá. Entonces pasa por otro lado de la cabeza y no es tan áspero. Yo digo, por ejemplo, el humor, y eso lo he aprendido también con Bataclan, cuando se burla de elementos de la sociedad o nos reímos de elementos de la sociedad, nos estamos riendo, en verdad, y haciendo una crítica a través del humor. Claro. Y entonces, a través del humor, duele menos. Duele menos, pero te hace pensar de una forma más clara, más simpática, entre comillas. Más aceptable, ¿no? Ah, oye, me río y de pronto... wow, sí, no, eso está mal de pronto. Más que la denuncia. Esto está mal, está mal, que te inflama. Como usted en algún momento, recuerdo, decían como... algo así, no me acuerdo el chiste, pero era algo así como... sí, porque hay cosas que por ahí el tío Blay nos podría escuchar, y no sé qué cosa. Y estaban hablando de en pleno gobierno fujimorista, de chuponeos, de cosificación de medios, ¿no? Y el humor es algo bien corrosivo, en realidad. Corroe justamente esas estructuras de una forma, y yo siempre decía, el poder, ¿por qué no se fijó en nosotros? Ajá. O sea, si hubiera sido un programa político, no, porque el señor Vladimir Montesino lo está escuchando, al toque lo cerraban, pero como lo decía Pataclown, no, estos son unos payasitos, eso no pasa nada. Pero ahí está la crítica, ahí está la visión, en realidad, que es corrosiva y poco a poco. Quizás se demore más, pero es como una gotita que va haciendo un huequito en la arena, en la roca, etc. Y no es el combazo de la denuncia, ¡po! Claro. Es otra cosa más sutil, claro, pero igual de corrosiva. Y en ese sentido, la cultura, para que haya un link, porque a veces la cultura suena... Yo recuerdo, yo soy de Trujillo, como te contaba hace un rato, yo recuerdo de niño, me han llevado a Chan Chan varias veces. Y a Boca del Sol y la Luna, sin exagerar, habré ido unas 10 veces, ¿ya? En mi vida. Pero me sentía desconectado de lo que escuchaba. Sentía que me contaban esto, y ahora, hace unos años he ido con mi pareja y veíamos y escuchaba y me transporté. Me transporté a la época muy chica y escuchaba y decía, ¡fum! Y los muros los armaba en mi mente, el metrado, y le puse atención a muchos de los detalles de Chan Chan. Y yo pensaba, en mi casa, mi papá, mi hermano, mis hermanos les gusta la historia, ¿no? A unos más que a otros nos gusta la cultura en general de aquí, de varios lugares. Y tú has mencionado a tu papá. Y cuando llegaste, noté que tu visión panorámica era, qué bonito es el lugar, pero sentí que ese qué bonito no solo lo decía por las plantitas, creo que había algo de la estructura que registraste, entraste, chequeaste un mueble que tengo ahí, y me decías, esto tiene un diseño... Bauhaus, me decías. Y ahora que has mencionado a tu papá, yo digo, ¿de ahí vendrá también? Sí, por supuesto. Y es algo que tenemos que reconocer, en verdad, que no somos el cúmulo de las generaciones pasadas, incluyendo a gente que no conocimos. Claro. O sea, de nuestros antepasados. Porque ese antepasado ha formado y encadena a todos nuestros antepasados y les ha transmitido cosas positivas y cosas negativas. Y entonces, eso, yo estoy completamente seguro que nos ha llegado hasta nosotros, de alguna forma, a través de... Entonces, somos lo que somos por nuestros antepasados. Claro. Y sí creo que a veces vamos repitiendo cosas en nuestras generaciones antepasadas, y es cuando uno entra a esta cosa, es increíble, ¿no? Cómo se repiten ciertas cosas, exclusiones, hijos no reconocidos, etc. Totalmente, sí. Y se van reconociendo, pero tiene que ver no la casualidad, no, es el destino o la cosa misteriosa que viene de Dios, que ha permitido que sino yo creo que hay una cuestión que también la vida mental... En psicoanálisis lo llamamos inconsciente transgeneracional. Ya, bueno, y tú lo tendrás, esa vida inconsciente está presente, claro, de alguna forma, y repites hasta que tú te des cuenta y de pronto hablando, porque a mí me interesa mucho también, yo soy genealogista, y entonces
hablando con otros, cómo se han repetido un montón de cosas en la familia. Hasta que tú no te des cuenta de eso, de repente vas a también repetir ciertas cosas con tus hijos o en la vida de los nietos, y si tú no sanas de alguna forma, o aceptar de alguna forma eso, entonces de pronto no estás cortando ese círculo. Sí, y la diferenciación va a venir siempre con resistencia. Yo creo que las personas que acceden a esa posibilidad de decir, miércoles, mi abuelo no solo era bueno, Claro. ¿no? Tenía también estas cosas, ¿no? Claro que sí. Al parecer mi tío es como mi bisabuelo que era tal cual. Que era tal cual, que por ahí, como tú dices, Sí. que no reconoció un hijo, que por ahí tenía alguna adicción, algún vicio. Sí, claro. Y uno dice, parece que esto viene en mi familia, y ¿por qué no pensar que yo soy un potencial esto también? Exacto. Entonces, ahora, eso viene con diferencia, porque cuando uno en la familia, o en la familia o con sus amigos, porque uno creció así, y lo señala y trata de diferenciarse, ya es el raro. Hay eso, ¿no? Que es difícil también hacerse un lugar distinto en la familia cuando viene de tantas generaciones atrás. Sí, y en ese sentido creo que también hay que tomar lo inmediato, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, mi padre, que me enseñó a ver, y yo reconozco en él que me dio un sentido y un gusto por la estética y por la relación. Y yo lo que decía también con el tema de la cultura, Ajá. es cuál es cómo se relaciona este edificio con el entorno, por qué se construyó aquí, este estilo, cuál es la ideología que estaba detrás de esto, por qué se construyó de tal forma. Y sí creo que todas esas cosas que uno aprende o que recibe, creo que también uno se siente en la obligación de transmitirlo a los demás, más aún dentro de tu familia. Claro. En el sentido, ¿cuáles son tus gustos? Comparte tus gustos, porque es probable que hoy día no te quede, o a mi hijo de repente no le quede, le va a gatillar en el futuro algo. Claro. Algo en el futuro le va a gatillar. Y cuando tú decías, por ejemplo, lo de Chan Chan, me parece bien, bien bacán, porque siempre he dicho que cuando uno es chico, hay que enseñarle de acuerdo a la horizontalidad y llegar hacia ahí, porque si no te queda como, no entiendo absolutamente nada. No, Chan Chan lo hicieron tal. Y entonces digo, tú lo has percibido porque de repente, ya mayor lo has percibido porque te habla de ti, de tu vida, un poco te pones en los zapatos. Uh-huh. Y si te pones en los zapatos del niño y dices, ¿cómo puedo hacer que este niño conecte con Chan Chan a su nivel? Claro. ¿Cómo jugarían los niños en esa? ¿Qué rol tendrían los niños en esa sociedad? Claro. O cómo explicarle la iconografía. Mira, vamos a explicarle la iconografía. ¡Wow! La iconografía es esto. Mira, ¿ves el pez? ¿Ves el pez? Mira, el pez es acá. Mire cómo lo dibujaban así. ¿Y por qué dibujaban el pez? ¿A dónde queda el mar acá? Oh, está por allá, más allá, en Huanchaco. Lo incorporas. ¿No? Lo incorporas, ¿no? Claro. Ah, man, entonces, ¿tú crees que traían el pez de allá para acá? Sí, claro, no sé cuánto. Entonces, entras a una horizontalidad de contar. Y eso es lo que yo me refiero. La cultura no está ahí para simplemente, qué bonito, el teatro, vamos al teatro para divertirnos, no, vamos a ver una exposición, ¿no? Vamos a ver un paseo al centro histórico, simplemente por ver cosas viejas, no, porque ahí hay mucho que nos dice de nosotros hoy. Y eso es lo que a mí me gusta resaltar. ¿Qué de todo eso nos puede hablar a nosotros hoy? Uh-huh. Sí, totalmente. Hay como una necesidad primero, yo creo que para enseñar, para compartir, de poder saber a quién vas, Uh-huh. a quién vas dirigido, ¿no? Nosotros sabemos, los que trabajamos con pacientes, que cuando no es lo mismo hablar contigo que hablar, no sé, con el invitado anterior, con el que vendrá, ¿no? O en el mismo consultorio, ¿no? Porque cada persona va a percibir y va a configurar su mundo en un lenguaje, en una manera, en un nivel, ¿no? Entonces, sí, me parece bien bacán eso, ¿no? Y lo digo también en relación con las diferentes culturas que tenemos en nuestro país, que ese es un punto bastante álgido. Claro. Nos ponemos a veces por encima Sí. de muchas otras culturas a quienes
Sí. los limeños, Seguimos colonizando. sí, los occidentales, etcétera, pensamos que debemos hablarles como si fuéramos los padres de, Claro. ¿no? Ustedes tienen que hacer. Y no, más bien, ponernos a un nivel horizontal en el sentido de escuchar, recibir y aprender un montón. También, y aprender, inclusive, por ejemplo, acercarnos al idioma, acercarnos al quechua, acercarnos al aymara, es aprender todo un código y una ideología, una cultura. Es una ideología y cómo pensar. Claro. Porque el idioma es... Esa es una discusión de muchísimos años. O sea, ¿qué vino primero? ¿El pensar o el lenguaje? ¿O el lenguaje influye Claro. en el pensamiento? No, pero sin duda el lenguaje influye en el pensamiento. Sí, por supuesto. De todas maneras. Pero es una cosa Es bien paja, sí. Entonces, esa es la idea. Cuando uno se acerca a una cultura, Ajá. se acerca desde un nivel horizontal. Y en ese sentido, tú eres del Markham. Sí. ¿No? Tú eres del Markham. ¿Ubicas a Jaime Ferraro? Sí, que hace quién es. este personaje Sí. del pituco. Sí, pero él no es del Markham. No. Ah, ya. No, digo que dio una charla en el Sí, Markham. sí, me dio una parece, charla en el para la Markham, sí, promoción. sí. Sí, para una promoción. Sí. Y me pareció bien paja porque en la charla menciona como que, ¿ustedes saben que son pitucos? Creo que algo así les dice. O sea, uno es consciente de lo que es, o hay como una especie de fantasía que yo le llamo así como que, sí, me preocupa lo social, mientras esté emplastificado. ¿No? Y entonces, Claro. vamos, tú eres un exalumno del Markham y yo pienso, te lo voy a plantear así, ¿no? Sí. Me va a salir así. ¿Cómo un exalumno del Markham se puede preocupar por una población vulnerable, humilde, de escasos recursos del Perú profundo, por ejemplo? Claro, me ha costado. Igual había, y es que hay hasta el día de hoy, en esa época, por ejemplo, yo soy exalumno del Markham, salió en el año 86, o sea, estoy hablando de la época de los dinosaurios. Pero igual había, sobre todo en la primera época pre-terrorismo, porque cuando hubo el terrorismo, o sea, nosotros como la sociedad del Markham y la sociedad de la clase alta, digamos, se enclaustró completamente. Y como también mucha gente en la clase media también se enclaustró. Claro. Y la fisicalidad de eso son las rejas, las casas con rejitas y puntas, Claro. ¿cómo se llama? Los masking tapes en los vidrios. Y nos fuimos hacia adentro, impidiendo conocer o ser invisibles o no mirar lo que sucedía al interior del país. Claro. Nos costó años volver a integrarnos. Y en ese sentido, a mí me ha costado también deconstruirme, en ese sentido de que soy miembro de una clase privilegiada, digamos, pero justamente por eso mi deber es acercar y conocer, primero conocer, Claro. y tratar de, a través de eso, a través del privilegio que también era tener un programa, que la misma gente dé a conocer su idioma, su lugar, su patrimonio, su cultura en general, ¿no? Y cómo está todo, y cómo tenemos más lazos que nos unen que lo que nos divide. Cuando estamos justamente hoy viendo que le damos más énfasis en nuestras divisiones y no en establecer esos lazos que existen, que nos unen. Y lo que estamos haciendo es que esos lazos desaparezcan y se invisibilicen y se separen y se rompan cada vez más. Sí. Cuando sí tenemos cosas que nos unen. Entonces y te digo, el Markham en realidad, en un sentido, como lo hacen ahora también muchos colegios, tenía esta cuestión de ir y ayudar, Claro. ¿no? Y había ese contacto. Por ejemplo, en el terremoto del 70, yo recuerdo que siempre había una promoción que iba hacia Huaraz a dejar ayuda, a armar un colegio. El mismo Huaraz, pero... Sí, por supuesto. No mi promoción, porque ya mi promoción le agarró el tema del terrorismo y ya no podíamos viajar. Claro, pero en los años 70, las promociones mayores sí iban y dejaban, ayudaban a los colegios, enseñaban inclusive, y de pronto todo eso se perdió por el tema del terrorismo. Y creo que en ese sentido sí nos ha hecho mucho daño a ese nivel también, más allá de la violencia política. Nos ha hecho ese daño en separarnos, que nos está costando
que nos costó unir. Sí, un poco mi interpretación, por ahí hay algunos historiadores que me gustan como José Antonio del Busto, y lo escuchaba y yo pensaba, el Perú no ha superado la colonia. Yo creo que incluso Totalmente, viene más atrás, ¿no? Totalmente. Pero él decía algo así como, o creo que era Marco Aurelio Negri, como, ¿cuántos años tenemos de independencia, ¿no? ¿200? ¿No? Pero tú no ves en Europa, pues, gente reclamando al Imperio Romano y la conquista del Imperio Romano, ¿no? Nadie estaba peleándose por la expansión del Imperio Mongol. O sea, hay como... creo que tenemos tiempo nos resta tiempo, más bien nos falta tiempo para ir superando algunas de esas cosas que, claro, yo creo que el terrorismo las reavivó y están muy presentes, ¿no? Estas diferencias, ¿no? Que finalmente son como dices, ¿no? Hilos que se vuelven invisibles, los hilos que nos unen, y se vuelven más visibles los hilos que nos dividen, ¿no? Se le da como más valor. Gonzalo, para ir cerrando, pensaba plantearte si me podías contar algunos aspectos, algunas como cuestiones que tú crees que han sido como difíciles de sobrellevar o duras de sobrellevar en tu carrera como actor, como comediante. En algún momento he visto que creo que has hecho algo de música también con los musiquinos, no sé cuántos. No sé. A ver, creo que hay un momento pasado, que son momentos y un momento más o menos reciente. En realidad, creo que un momento... Mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo tenía 22 años. Y son momentos traumáticos, en realidad. Son momentos que, además, que no se viven de la misma manera si tuvieses 15 años o 10 años o 5 años que a los 30, 40, 50, 60. Pero eso me marcó en el sentido de extrañarlo mucho, de también cómo ha sido la relación de mis hermanos con esa pérdida también. Ajá. Y comparar procesos distintos. Me dolió enormemente una muerte que hasta ahora digamos, extraño a mi padre, pero totalmente asimilada. Pero en ese momento, esto es bien, bien interesante, lo que me salvó fue el arte y la cultura. Yo estaba en un proceso, mi primera vez que iba a ser clown, payaso, iba a estrenar Pataclown enrollado en el Teatro Yuyashkani, que fue la primera obra que yo hice, inclusive clown. Claro. Yo no tuve ningún número, ni ningún clown todavía, y apareció. Yo tuve una para de una semana después de la muerte de mi padre, porque estaba en el pleno proceso de montaje de la obra. Tuve una para, yo reaparecí nuevamente, y en ese proceso aparece mi clown, aparece mi payaso. Ahí lo construiste. Pero de improvisación y todo, Claro. O sea, aparece de la nada. ¿Y cómo aparece en realidad? ¿Y qué aparece? Y eso yo lo he visto, en ese momento no significaba nada para mí. Después, el número yo era el papá de Carlos Alcántara, del personaje de Carlos Alcántara. Claro. Yo era el papá, yo era el papá, y era un papá que estaba molesto y y furioso. Y si notas a Gonzalete un poquito en esa no tienes que hacer todas estas cosas como yo te digo, no 4, ni 5, ni 6. Ahí nació Gonzalete. Y esa rabia que yo tenía por la muerte de mi padre apareció a través de este personaje. Creo que en ese sentido el arte y la cultura, el teatro, el payaso, me salvó, pero a través de esta improvisación. Ese es un momento. El otro momento ha sido, en realidad, en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado
o sea, como muchos en este país, dejé de tener trabajo. Dejé de tener trabajo, por lo tanto un ingreso fijo, con el que yo tenía ¿no? armada para mi hogar, etc. Ajá. No es lo mismo perder el trabajo o no tener el trabajo cuando tienes 18, 20, 21, que cuando tienes 52 años. Cuando tienes, además, familia a la que proveer, etc. Y me descolocó un poco. O sea, me descolocó un poco, me bajoneé tremendamente, caí un poquito en el desgano, el desánimo, etc. Hasta un poquito de depresión, pero lo he sabido manejar y lo estoy sabiendo manejar en realidad a otro nivel, ¿no? Apoyándome un poquito en mi esposa y apoyándome también en mis capacidades y lo que soy capaz de hacer y no dejarme vencer. Yo dije desde el primer momento, le dije a mi familia, yo no voy a dejar pero de, ¿cómo se llama? De estar pilas y buscar un montón de cosas porque creo en mí. Y aún así caí, pero que tiene que ver también con un poco de duelo. Pero me duró una semanita y ahí vamos, para adelante, como el elefante. Tus duelos son de una semana. Al parecer. Bueno, yo creo que todavía subyacen ahí, pero digamos, han sido transmutados, yo creo. Pero es interesante esto porque, bueno, por un lado, la muerte súbita es muy distinta a la muerte que se ve venir. También. Es muy distinta. En ese sentido, me parece que la manera de instrumentalizar la muerte, sí, el arte, el deporte, muchas veces son como canalizadores importantes, ¿no? Lo veo mucho en mi trabajo también con multiplicidad, como te imaginarás, de pacientes que duelan personas, relaciones, trabajos, ciudades que migran. Uh-huh. Entonces, ahora también, vamos, Gonzalete era un padre. No. Gonzalete también era un padre. Valga la... Pero eso podremos hablar más todavía. Yo tenía un proceso también. Y Sí. quise ser sacerdote en una oportunidad. Ese es otro. Pero también padre es una buena imagen. Sí. Son como varias dimensiones que a veces se condensan, ¿no? Seguramente hay muchas dimensiones también. Y psicológicamente en la serie, yo era el padre de Monchi, el papá de Monchi. Ah. O sea, en ese sentido de enseñarle realmente a Monchi, de quererla, ¿no? Cuando el padre real. Sí, digamos, cuando... No el padre biológico eran Machín y Wendy, claro. pero Machín no quería... A eso me refiero, frente a la ausencia del padre real. Sí, claro. Entonces yo asumí ese rol que en verdad no era nada escrito, vamos a hacer esto así, sino son cosas que el inconsciente de Wendy, de Yuli también lo iban poniendo dentro del... Y yo lo asimilaba desde mi lado también inconsciente. Claro, totalmente, ¿no? Es que el inconsciente aflora y como tú dices, en retrospectiva... Ya podemos ver, o usando tu palabra, en introspección, sí. Podemos ver que habían más cosas de las que pensábamos cuando estábamos en la marcha. Cuando estamos en la marcha, estamos ahí y después ya las podemos ver, Gonzalo. Ha sido muy bacán tenerte acá. Muchas gracias por la disposición. Quiero contar un poquito cómo se dio esto, porque sí me parece importante. Ya. Estaba en Wong, salí aquí del consultorio, fui a comprarme un café, que me faltaba un pomo de café. Te vi con tu carrito de supermercado y justo tenía un brief, ¿no? Que me acabo de enterar que un brief es como un anuncio publicitario, que es el que te mandé al Instagram después. Sí. ¿No? Hecho para presentar este espacio. Me acerqué temeroso y avergonzado porque creo que la gente, en general ustedes, los artistas que están como... Mucha gente se les debe acercar y no sé qué tan cómodo debe ser esta sensación, así que te dije, hola, soy psicólogo, te admiro, me gustaría conversar contigo, tengo este espacio que estoy inaugurando literalmente
Me dijiste, no te preocupes, mándame, escríbeme al Instagram, creo que te dije Sí. como para el Instagram, te mandé al Instagram y a los 2 días me dijiste, perfecto, correo y aquí estamos. Me pareció muy paja, ¿no? O sea, No, muchas gracias por eso. no, a ti, Pedro, gracias por invitarme y gracias a ti también por este espacio que creo que es siempre, esos temas son súper útiles, en las que uno también puede verse reflejado. Quien nos esté viendo ahorita y si les ha reflejado alguna de mis palabras, bueno, espero que haya sido de utilidad porque también necesitamos referentes en ese sentido y que no estamos solos. Ese es un tema importante, ¿no? No estamos solos y podemos tener esa compañía de un blog, tener esa compañía de mañana más tarde buscar a un terapeuta o simplemente empezar el camino de autoconocerse también. Muchas gracias. Gracias. Queda ahí. Queda. Listo.